la gran revelación. Cuando era niño, quizá igual que tú, me enseñaron que el camino hacia una vida mejor estaba pavimentado con trabajo duro. Escuché frases como, el que madruga, Dios lo ayuda, o trabaja hasta que tus manos sangren y algún día tendrás éxito. Esas frases se repetían en casa, en la escuela y hasta en la televisión. Y en aquel entonces yo las creía sin cuestionar. Pensaba que, si trabajaba más horas que todos, si me esforzaba el doble, mi vida inevitablemente sería mejor. Sin embargo, bastó con abrir los ojos y observar la realidad para darme cuenta de algo incómodo. Las personas que más trabajan físicamente no son, en la mayoría de los casos, las más ricas. Conocí obreros que se levantaban a las 4 de la mañana y regresaban a casa entrada la noche, con el cuerpo exhausto y las manos gastadas, pero que vivían contando los días para cobrar su próximo sueldo. También había agricultores, cargadores de mercado, albañiles, personas que entregaban cada gota de su energía y, aún así, apenas podían pagar lo básico. Por el contrario, había gente que parecía vivir en otro mundo. No corrían, no se desgastaban físicamente, no sudaban más que los demás. Pasaban horas pensando, haciendo llamadas, analizando números y, sin embargo, generaban ingresos que parecían inalcanzables para quienes confiaban únicamente en su fuerza y resistencia física. Esta fue mi primera gran lección. El mundo no premia al que más se agota, sino al que sabe cómo colocar sus fichas. En una fábrica donde trabajé durante mi adolescencia, el contraste era brutal. Estaban los operarios con jornadas interminables, moviendo piezas, ensamblando productos, repitiendo el mismo movimiento cientos de veces al día. Su paga era justa, pero no abundante. En cambio, el dueño, que aparecía tal vez 2 veces por semana, llegaba con calma, revisaba informes, firmaba documentos, conversaba con gerentes y se marchaba. La empresa entera funcionaba aunque él no estuviera. La diferencia no era la suerte, tampoco era que él trabajara menos en el sentido real. Era que su trabajo consistía en decidir, en planificar, en delegar. Mientras unos cambiaban horas de vida por dinero, él cambiaba ideas por resultados. Esto me hizo comprender que existe una jerarquía invisible del valor en el trabajo. No todo esfuerzo es igual de valioso en términos económicos. El esfuerzo físico tiene un límite. Puedes trabajar 10, 12 o 15 horas, pero tu cuerpo y tu tiempo son finitos. En cambio, el esfuerzo intelectual y estratégico tiene la capacidad de multiplicarse. Una sola idea puede generar un sistema que produzca ingresos todos los días, aunque no estés presente. Una decisión bien pensada puede abrir puertas que 10 años de trabajo duro jamás podrían abrir. Pensemos en un ejemplo más cercano. Imagina a 2 panaderos. El primero abre su negocio solo, amasa, hornea, atiende al cliente, limpia y cierra. Trabaja 16 horas al día. El segundo, en cambio, dedica su tiempo inicial a crear una receta única, a buscar un equipo de trabajo, a establecer acuerdos con cafeterías y restaurantes. En cuestión de meses, mientras el primero sigue vendiendo pan en su mostrador, el segundo tiene varios puntos de venta, un equipo que produce y distribuye. Y él se enfoca únicamente en innovar y mejorar el negocio. ¿Cuál de los dos se agota más? El primero. ¿Cuál de los dos gana más? El segundo. No porque sea más listo por naturaleza, sino porque entendió que la riqueza no se crea únicamente con manos, sino con cabeza. Esta diferencia entre trabajar duro y trabajar de manera estratégica es tan poderosa que explica gran parte de la desigualdad económica que vemos en el mundo. No es que las personas ricas trabajen menos en términos de compromiso, es que concentran su energía en acciones que tienen un efecto multiplicador. Un trabajador puede producir un pan, un mueble o un documento en cierto tiempo. Un empresario, un inversionista o un creador puede generar un sistema que produzca miles sin que él mismo tenga que estar en cada etapa del proceso. Mira el caso de un escritor. Puede pasar un año entero escribiendo un libro. Ese es un trabajo intelectual intenso, pero una vez publicado, cada venta le genera ingresos sin que tenga que reescribirlo cada vez. O el de un músico, graba un álbum y las regalías le llegan por años. O un desarrollador de software que crea una aplicación y cada descarga, cada suscripción, sigue produciendo ingresos mucho después de que terminó la parte dura del trabajo.
Esto no significa que no haya esfuerzo, significa que el esfuerzo inicial está colocado en una estructura que genera valor repetidamente. La verdad incómoda es que el dinero no sigue al sudor. El dinero sigue a la estrategia, al ingenio, a la capacidad de resolver problemas de manera eficiente y escalable. Esto puede incomodar a quienes crecimos pensando que la virtud estaba en la cantidad de horas trabajadas, que mientras más cansado acababas el día, más orgulloso podías estar. La realidad económica no mide el cansancio. Mide el impacto, el valor generado y la capacidad de multiplicar ese valor. Y no se trata de despreciar el trabajo físico. Toda labor es digna. Un edificio no se levanta sin obreros, un campo no produce sin agricultores. Una ciudad no funciona sin quienes mantienen su infraestructura. Pero si lo que buscamos es libertad financiera y no solo subsistencia, debemos aceptar que depender exclusivamente del trabajo físico es como remar contra la corriente. Puedes avanzar, sí, pero tu velocidad y tu resistencia siempre estarán limitadas. He conocido personas que entendieron esto y dieron un giro radical a su vida. Un mecánico que decidió capacitar a otros en lugar de reparar él mismo cada auto. Un chef que convirtió sus recetas en una franquicia. Una costurera que dejó de vender prendas por unidad y comenzó a producir en lote para tiendas de todo el país. Todos tenían algo en común. Dejaron de cambiar tiempo por dinero y comenzaron a cambiar ideas por sistemas, sistemas por activos y activos por libertad. El cambio no siempre es cómodo. Requiere desaprender gran parte de lo que nos enseñaron sobre el trabajo y el éxito. Requiere cuestionar tradiciones, costumbres y hasta creencias familiares. Pero una vez que lo haces, no hay vuelta atrás. Empiezas a ver que el verdadero motor de la riqueza no está en cuánto trabajas, sino en donde colocas tu energía mental. Ese es el punto de partida. Entender que el dinero es una consecuencia, no del esfuerzo bruto, sino del esfuerzo inteligente. Que las personas más ricas no necesariamente son las que más horas trabajan, sino las que han encontrado la forma de poner a trabajar a su favor el tiempo, el dinero y las habilidades de otros. Que tu capacidad para imaginar, planificar y ejecutar una estrategia puede ser infinitamente más valiosa que tu capacidad para resistir cansancio. Cuando internalizas esto, todo cambia. Tu manera de tomar decisiones cambia. Lo que antes parecía arriesgado empieza a verse como una oportunidad. Lo que antes parecía seguro, un trabajo estable con horas fijas, empieza a verse como una trampa de tiempo. ¿Comprendes que en el juego del dinero la mente es el músculo más importante que tienes y que desarrollarlo es la mejor inversión que harás en tu vida? Pero antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando este audiolibro y, si este mensaje está resonando contigo, dale like y comparte este material. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí, continuamos. Capítulo número 1. La mentira que nos contaron desde niños. Desde que tenemos memoria, las frases sobre el trabajo duro han estado presentes como una especie de himno familiar. Hijo, trabaja duro y serás alguien en la vida. El que no trabaja no come. Si quieres algo, debes ganártelo con el sudor de tu frente. Estas ideas se repiten de generación en generación, transmitidas por padres, abuelos, maestros, líderes comunitarios y hasta por la publicidad. Pero casi nadie se detiene a preguntarse de dónde viene esta narrativa, ni si sigue siendo cierta en el mundo actual. En el pasado, en sociedades principalmente agrícolas o industriales, el trabajo físico era el principal motor de la economía. Quien más fuerza, resistencia y dedicación demostraba, más producía y, en teoría, más podía ganar. El agricultor que labraba más tierra, el carpintero que hacía más muebles, el herrero que forjaba más herramientas, podían destacarse y ganar una mejor posición. Era lógico, entonces, que el mensaje del trabaja duro funcionara como una guía. Sin embargo, el tiempo cambió el tablero. La revolución industrial dio paso a la era de la información y ahora la productividad ya no se mide por la cantidad de horas o el peso del esfuerzo físico, sino por el valor creado y la capacidad de multiplicarlo. El problema es que nuestras creencias culturales no evolucionaron al mismo ritmo que la economía. En muchas familias todavía se celebra más al que se sacrifica físicamente que al que piensa estratégicamente. Si un joven decide quedarse en casa investigando,
leyendo o creando un negocio digital, puede ser visto como perezoso por sus padres. Si otro se levanta a las 5 de la mañana y regresa a las 9 de la noche agotado, recibe aplausos por su compromiso, aunque su ingreso apenas cubra los gastos básicos. Esta desconexión entre el reconocimiento social y la realidad económica es una de las trampas más grandes que enfrentamos. La escuela, lejos de corregir este sesgo, muchas veces lo refuerza. El sistema educativo tradicional fue diseñado para la era industrial, no para la era de la información. En el siglo XIX y principios del XX, las escuelas preparaban a los niños para convertirse en buenos empleados, obedientes, puntuales, capaces de seguir instrucciones y repetir procesos. Este modelo sigue vigente en muchos países. Nos enseñan a memorizar datos, a seguir reglas y a cumplir horarios, pero rara vez nos enseñan a invertir, a crear un negocio, a resolver problemas complejos o a generar ingresos pasivos. Se nos entrena para hacer engranajes eficientes en una máquina, no para construir nuestra propia máquina. Recuerdo a Miguel, un hombre que conocí en mi juventud. Desde los 18 años trabajó en una fábrica textil. Tenía fama de ser el empleado más cumplido. Nunca llegaba tarde, nunca faltaba, siempre aceptaba horas extra. Durante 35 años se ganó el respeto de sus compañeros y de sus jefes. Cuando la empresa pasó por una crisis y recortó personal, Miguel fue uno de los despedidos. Se quedó sin empleo a los 53 años, con pocas habilidades fuera de la fábrica, sin ahorros suficientes y con la salud deteriorada por el trabajo repetitivo. Su vida entera había estado dedicada al esfuerzo, pero no a la creación de algo propio. Miguel no fracasó por pereza, sino por haber confiado ciegamente en un sistema que nunca estuvo diseñado para darle verdadera libertad. Otra historia que me marcó fue la de Rosa, una vendedora ambulante en un mercado local. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, sin descanso, bajo el sol y la lluvia. Vendía frutas y verduras con un margen de ganancia mínimo. Cada día dependía de cuánto pudiera vender en esas horas de trabajo físico y trato directo con los clientes. Un día enfermó y no pudo trabajar durante una semana. Esa semana no tuvo ingresos. Rosa era ejemplo de sacrificio y constancia, pero su modelo económico estaba atado completamente a su presencia física. El día que no trabajaba, no ganaba. Estos ejemplos no son excepciones, son la norma en muchos lugares. Millones de personas siguen atrapadas en la idea de que más horas de trabajo equivalen automáticamente a más éxito. Pero el mundo actual no funciona así. De hecho, hay personas que con apenas unas horas de trabajo estratégico al día logran ingresos que otros no alcanzarían ni en un año de jornadas extenuantes. La diferencia no está en la fuerza, sino en la dirección. Un remo que se mueve rápido en la dirección equivocada solo te aleja más de tu destino. El origen de esta mentira no es necesariamente malintencionado. Nuestros padres y abuelos transmitieron el consejo del trabajo duro porque era lo que funcionaba en su época o porque era lo único que conocían. Ellos vivieron en un mundo donde la estabilidad laboral y el ascenso económico dependían de la lealtad a una empresa o de la constancia en un oficio. Pero hoy la lealtad ya no garantiza nada. La estabilidad laboral es frágil y los oficios tradicionales están cambiando o desapareciendo ante la automatización y la globalización. Lo curioso es que, incluso cuando tenemos ejemplos evidentes de que la riqueza viene más de la estrategia que del esfuerzo físico, seguimos aferrándonos al viejo paradigma. Admiramos a los grandes empresarios, a los inversionistas, a los creadores, pero cuando analizamos cómo llegaron ahí, muchas veces descubrimos que no fue por trabajar más horas, sino por trabajar en cosas distintas, por enfocarse en decisiones que multiplicaban sus resultados. Piensa en Henry Ford. No se hizo millonario porque él mismo fabricara cada auto. Su genio estuvo en crear una línea de producción que multiplicara el trabajo de sus empleados, redujera costos y aumentara la producción. Steve Jobs no ensamblaba Vans en un taller. Su papel era diseñar, innovar, dirigir y tomar decisiones estratégicas. Incluso a menor escala, un pequeño empresario que delega la operación y se concentra en expandir su negocio está aplicando el mismo principio. Y aquí está el punto más importante. La mentira del trabaja duro y vencerás no es que el trabajo duro no sirva, sirve, pero solo hasta cierto punto. Sin dirección estratégica, el trabajo duro es como correr en una rueda de hámster, mucho movimiento, poco avance real.
Cuando entiendes esto, empiezas a cuestionar cuántas de las horas que dedicas cada día están realmente llevándote hacia un objetivo de libertad o si solo están alimentando una rutina que no cambia tu situación a largo plazo. Capítulo número 2. El poder invisible de la mentalidad. Cuando observas a las personas ricas de cerca, no tardas en darte cuenta de que su forma de pensar es radicalmente distinta a la de la mayoría. No se trata solo de que tengan más dinero, sino de que interpretan el mundo de otra manera. Mientras la mayoría se pregunta cuánto me va a costar, ellos preguntan cuánto me va a dejar. Donde otros ven problemas, ellos ven oportunidades disfrazadas. Donde la mayoría siente miedo, ellos sienten curiosidad. Esta diferencia mental no es casualidad, es el resultado de hábitos, experiencias y decisiones conscientes que han moldeado su forma de ver el juego del dinero. Una de las características más evidentes es su capacidad para pensar en términos de valor y no de precio. Si a la mayoría le presentas un curso, un negocio o una inversión que cuesta 1,000, lo primero que hace es pensar en lo que pierde al pagar esa cantidad. En cambio, una persona con mentalidad rica analiza cuánto podría ganar o aprender a partir de esa inversión. Para ellos, el dinero es una herramienta, no un trofeo que se guarda y se protege con miedo. Esta perspectiva les permite mover su capital como un agricultor que siembra semillas esperando multiplicar su cosecha, en lugar de quedarse con un saco de granos que tarde o temprano se pudrirá. La mente de un rico también está entrenada para actuar con visión de largo plazo. Mientras muchos se enfocan en resolver las urgencias de la semana, ellos están diseñando planes para los próximos 5, 10 o 20 años. Esto no significa que ignoren el presente, sino que cada acción que toman hoy está conectada con un objetivo más grande. Si invierten en un negocio, no buscan recuperarlo todo mañana. Entienden que los grandes resultados requieren tiempo y paciencia. Recuerdo una conversación con un empresario que empezó vendiendo artículos en un pequeño local de barrio. Mientras otros comerciantes gastaban sus primeras ganancias en autos nuevos o viajes, él reinvertía cada dólar en ampliar su inventario y abrir más puntos de venta. Durante los primeros 5 años vivió de manera modesta, pero al 10º año ya tenía una cadena de tiendas y un capital que superaba todo lo que sus colegas habían conseguido. Su secreto no estaba en trabajar más horas que los demás, sino en pensar a largo plazo y priorizar la construcción de activos. La mente, cuando se entrena, puede convertirse en una auténtica fábrica de dinero, no porque mágicamente produzca billetes, sino porque genera ideas, estrategias y soluciones que se transforman en ingresos. Piensa en un inventor que crea un producto que resuelve un problema real. Su trabajo inicial puede durar meses o años, pero una vez lanzado, las ventas pueden sostenerse y crecer con el tiempo. Piensa en un creador de contenido digital que publica videos, cursos o libros. Cada pieza que produce puede generar ingresos de forma recurrente, mucho después de su creación. Estas personas no están intercambiando directamente su tiempo por dinero, sino sus ideas por un flujo constante de valor. Pero para llegar a este nivel, muchas veces es necesario reprogramar la mente. El problema es que nacemos y crecemos en entornos que nos inculcan creencias limitantes. El dinero es sucio, los ricos son avaros. Ganar mucho es casi imposible sin engañar a alguien. Con estas ideas rondando en nuestra cabeza, incluso si tenemos una buena oportunidad frente a nosotros, es posible que la rechacemos por miedo o culpa. Reprogramar la mentalidad implica un proceso de desaprendizaje. Es como borrar un software viejo lleno de errores para instalar uno nuevo y más eficiente. Y no es fácil, porque significa desafiar las voces más profundas que hemos escuchado desde pequeños. Significa cuestionar frases que quizá nos dijeron nuestros padres con buenas intenciones, pero que nos han limitado. Implica entender que querer prosperar no es un acto egoísta, sino una forma de ampliar tu capacidad para ayudar, para crear y para dejar huella. Un buen ejercicio para empezar este cambio mental es observar cómo reaccionas ante ciertas situaciones. Si ves a alguien manejando un auto de lujo, piensas inmediatamente, seguro lo consiguió de forma sucia, o te preguntas qué valor creó para poder permitirse eso. Si escuchas que un conocido ganó mucho dinero con una inversión, te invade la envidia o la curiosidad por entender cómo lo hizo. Estas reacciones automáticas son señales de la programación que llevas dentro. La mentalidad rica también entiende el valor del fracaso. Mientras la mayoría evita cualquier riesgo por miedo a perder, los ricos ven las pérdidas como parte del aprendizaje. Un empresario me dijo una vez,
cada vez que pierdo dinero, lo veo como el costo de un curso avanzado que nadie más me podía enseñar. Esta forma de pensar les permite moverse más rápido, probar más cosas y, por lo tanto, aumentar sus probabilidades de encontrar algo que funcione. Otro punto clave es que las personas ricas rara vez dependen de una sola fuente de ingresos. Entienden que el dinero, para multiplicarse, necesita varias corrientes fluyendo hacia ellos. Así como un río se alimenta de varios afluentes, ellos crean negocios, inversiones, alianzas y proyectos que suman valor constantemente. Esto no significa que trabajen en 1000 cosas a la vez de manera caótica, sino que construyen sus ingresos como una red que no colapsa si uno de los hilos se rompe. Finalmente, reprogramar la mente requiere rodearse de las personas correctas. Las conversaciones que tienes, los libros que lees, los videos que ves, todo eso moldea tu visión del mundo. Si estás rodeado de personas que ven el dinero como un enemigo, es probable que adoptes su visión. Pero si te rodeas de personas que lo ven como una herramienta para crear, innovar y dar, tu percepción empieza a cambiar de forma natural. Esto no se trata de imitar a ciegas, sino de absorber perspectivas más amplias que te permitan actuar con inteligencia y visión. En resumen, la mentalidad rica no es una cuestión genética ni un don reservado para unos pocos. Es una construcción diaria, un conjunto de hábitos mentales que puedes adoptar si estás dispuesto a desaprender lo que te limita y a entrenar tu mente para identificar, crear y multiplicar oportunidades. La verdadera riqueza comienza en la cabeza mucho antes de llegar a la cuenta bancaria. Capítulo número 3. El millonario perezoso. Más cerebro, menos esfuerzo. Cuando la gente escucha la frase millonario perezoso, lo primero que imagina es a alguien tirado en una hamaca bebiendo un cóctel mientras el dinero le cae del cielo. Y aunque la imagen puede ser divertida, la realidad es muy diferente. La llamada pereza productiva no significa no hacer nada, significa trabajar de manera tan inteligente que la mayor parte del esfuerzo lo hagan otros recursos, personas o sistemas, y no tu propio cuerpo de forma constante. Es la habilidad de diseñar mecanismos que continúen generando valor aunque tú no estés presente. Pensemos en la naturaleza. Un agricultor inteligente no pasa todo el día regando a mano cada planta. Invierte tiempo y energía inicial para instalar un sistema de riego automático. Ese sistema, una vez puesto en marcha, hace el trabajo repetitivo por él. El agricultor sigue supervisando, corrigiendo y mejorando, pero ya no depende de su esfuerzo físico diario para que las plantas crezcan. Eso es pereza productiva, poner tu energía donde más impacto tendrá, no en tareas que pueden delegarse o automatizarse. Aprovechar el trabajo de otros no es explotarlos, es crear relaciones en las que todas las partes ganen. Un dueño de restaurante, por ejemplo, no cocina cada plato ni atiende cada mesa. Contrata chefs, camareros y administradores que aportan su talento a cambio de un salario o una participación. Él aporta la visión, el capital, el marketing y la estrategia, mientras su equipo ejecuta las operaciones diarias. Todos reciben algo. El dueño obtiene beneficios, los empleados obtienen ingresos y experiencia, y los clientes obtienen un servicio. Recuerdo el caso de Daniel, un joven que empezó vendiendo camisetas por internet. Al principio él mismo compraba la tela, diseñaba, imprimía, empacaba y enviaba. Pronto se dio cuenta de que si quería escalar, debía soltar parte del control. Buscó una imprenta que pudiera producir bajo demanda, contrató a un diseñador freelance para nuevos modelos y delegó el envío a una empresa logística. Daniel dejó de pasar horas pegado a la máquina y empezó a dedicar su tiempo a mejorar la publicidad, buscar clientes grandes y cerrar alianzas. Sus ventas crecieron mientras él trabajaba menos horas operativas. Lo que antes era un negocio agotador se convirtió en un sistema que funcionaba incluso mientras dormía. Este es el núcleo del concepto. Si cada dólar que ganas depende directamente de tu presencia física, estás limitado. En cambio, si creas algo que pueda venderse o usarse repetidamente sin tu intervención constante, abres la puerta a ingresos automáticos. Pensemos en ejemplos concretos. Un autor escribe un libro una sola vez, pero ese libro puede venderse miles de veces en los próximos años. Un músico compone una canción y recibe regalías cada vez que se reproduce. Un desarrollador crea una aplicación y cada descarga le genera ingresos. Incluso en negocios físicos, el principio se mantiene.
Un dueño de lavanderías puede instalar varias sucursales con personal y sistemas automatizados. Un franquiciante puede licenciar su marca y cobrar regalías por cada venta que realicen sus franquiciados. Un inversionista inmobiliario puede alquilar propiedades y recibir renta mensual sin estar presente en cada transacción. En todos estos casos, la persona invierte tiempo y esfuerzo inicial para montar el sistema, pero luego el flujo de dinero continúa con mínima intervención diaria. Lo curioso es que muchas personas asocian este tipo de modelo con suerte o privilegio, cuando en realidad es resultado de un cambio de mentalidad. No es que estas personas no trabajen, es que eligen trabajar en crear sistemas que trabajen por ellas. La pereza productiva requiere inteligencia, paciencia y planificación. Requiere decir no a la tentación de resolverlo todo uno mismo, incluso si eso parece más rápido al principio. Un error común es creer que ser productivamente perezoso es algo que solo pueden hacer los grandes empresarios. La verdad es que cualquiera puede aplicarlo. Un profesor puede grabar sus clases y venderlas como cursos online. Un artesano puede diseñar una línea de productos y subcontratar su producción. Un fotógrafo puede licenciar sus imágenes a bancos de fotos. No importa si el negocio es grande o pequeño, la clave es encontrar la forma de que tu tiempo no sea el único recurso generador de ingresos. La diferencia entre la pereza improductiva y la pereza productiva es que la primera se basa en evitar el trabajo y quedarse en la inacción, mientras que la segunda invierte en construir algo que funcione sin ti. Es como la diferencia entre un marinero que rema todo el tiempo y otro que instala una vela. El que rema puede sentirse muy ocupado, pero su avance depende completamente de su fuerza. El que instala la vela invierte tiempo al inicio, pero luego el viento hace gran parte del trabajo por él. Si observas a los verdaderos millonarios, notarás que casi todos practican esta filosofía, incluso si no la llaman así. Dedican su energía a las decisiones estratégicas y dejan que las tareas operativas las realicen personas capacitadas o máquinas diseñadas para ello. Su mente está libre para detectar nuevas oportunidades, innovar y crecer, en lugar de quedar atrapada en la rutina diaria. La pereza productiva también tiene un componente emocional, aprender a soltar. Muchas personas fracasan en delegar porque creen que nadie hará las cosas tan bien como ellas. Y es cierto, quizá al principio no lo hagan igual, pero si inviertes tiempo en entrenar, documentar procesos y crear sistemas claros, llegará el momento en que las cosas funcionen sin que tengas que microgestionarlas. Este acto de confianza es lo que permite que un negocio crezca más allá de tus límites personales. En última instancia, ser un millonario perezoso es comprender que tu recurso más valioso no es el dinero, ni siquiera el tiempo. Es tu atención. Donde pones tu atención, pones tu vida. Si la consumes en tareas repetitivas, tu crecimiento se estanca. Si la enfocas en construir sistemas y alianzas que generen ingresos en piloto automático, tu vida se expande y ahí, aunque sigas trabajando, sentirás que el dinero fluye con menos esfuerzo y más inteligencia. Capítulo número 4. Activo ese trabajo activo. Cuando hablamos de dinero, la mayoría de las personas piensa automáticamente en un trabajo, un empleo tradicional, un horario fijo, un salario que llega cada mes. Esa es la forma más común de obtener ingresos. Tú trabajas, te pagan. No trabajas, no te pagan. A eso se le llama ingreso lineal, porque está directamente atado a tu tiempo y esfuerzo. Cada hora que inviertes produce un pago específico y cuando esas horas se detienen, el flujo de dinero también lo hace. Este modelo, aunque estable a corto plazo, tiene un límite obvio: tu energía, tu salud y el número de horas que puedes trabajar en un día. No importa qué tan alto sea tu sueldo, si todo depende de que estés físicamente presente, tu potencial está encerrado en una jaula invisible. En cambio, los ingresos provenientes de activos funcionan de manera completamente distinta. Un activo es algo que, una vez creado o adquirido, sigue generando valor con poca o ninguna intervención continua de tu parte. Es lo opuesto al ingreso lineal, porque no está limitado por tu tiempo, sino que puede multiplicarse independientemente de cuántas horas trabajes. La diferencia clave es esta. En el ingreso lineal, tú eres el motor. En el ingreso por activos, el motor está afuera y tú solo lo pones en marcha y lo supervisas. Un ejemplo sencillo. Un médico puede ganar mucho dinero atendiendo pacientes, pero si no está en la consulta, no genera ingresos. En cambio,
Si ese mismo médico escribe un libro sobre su especialidad, graba un curso o invierte en una clínica que funciona con otros profesionales, ha creado activos. Esos activos seguirán produciendo dinero incluso mientras él duerme, viaja o dedica tiempo a su familia. Aquí es donde comienza el cambio de mentalidad. Dejar de pensar únicamente en cuánto puedes ganar trabajando más horas y empezar a pensar en qué puedes crear o adquirir que genere ingresos por sí mismo. Existen 4 tipos principales de activos que, bien gestionados, pueden llevarte a la libertad financiera. El primero es el activo financiero. Este incluye acciones, bonos, fondos de inversión, cuentas de alto rendimiento y cualquier instrumento que ponga tu dinero a trabajar para ti. Es como plantar un árbol que da frutos cada temporada. Al principio requiere una inversión, pero luego produce ingresos periódicos sin que tengas que estar constantemente regando con tu tiempo. El segundo tipo es el activo de propiedad intelectual. Aquí entran libros, música, patentes, software, marcas registradas y cualquier creación que pueda ser reproducida o licenciada indefinidamente. Un escritor que publica un libro no necesita reescribirlo cada vez que alguien lo compra. Una canción grabada puede sonar en cientos de radios y plataformas al mismo tiempo, generando regalías constantes. Este tipo de activo es particularmente poderoso porque, si tiene éxito, puede seguir generando ingresos por décadas. El tercer tipo es el activo inmobiliario. Comprar propiedades para alquilar o desarrollar es una de las formas más antiguas y probadas de generar ingresos pasivos. Un edificio de apartamentos, una oficina o incluso un local comercial pueden proveer renta mes a mes y, con una buena administración, ese flujo puede mantenerse e incluso crecer con el tiempo. Lo interesante del inmobiliario es que, además del ingreso por alquiler, las propiedades suelen aumentar de valor con los años, creando una doble ganancia, flujo de efectivo y apreciación del capital. El cuarto tipo es el activo de sistemas y negocios automatizados. Esto incluye negocios que funcionan con mínima intervención del dueño gracias a procesos claros, personal capacitado y, cada vez más, tecnología. Puede ser una tienda online con logística tercerizada, una franquicia, un servicio digital por suscripción o una red de cajeros automáticos. Aquí la clave no es que el negocio no requiera trabajo, sino que ese trabajo no depende exclusivamente de ti. La diferencia entre activos y trabajo activo es tan profunda que cambia por completo la forma en que vives. Imagina 2 personas con ingresos similares. Una gana 5.0 al mes en un empleo y la otra gana 5.0 al mes de activos. La primera debe seguir trabajando para mantener ese nivel. Si se detiene, el ingreso se esfuma. La segunda puede decidir trabajar menos, viajar, iniciar nuevos proyectos o simplemente disfrutar más tiempo libre porque su flujo de dinero no depende de su presencia constante. Un punto importante es que construir activos no significa abandonar el trabajo activo de inmediato. Muchas personas empiezan combinando ambas cosas. Usan el ingreso lineal para financiar la adquisición o creación de activos y, poco a poco, estos activos van reemplazando al ingreso del trabajo. Así, el día que deciden dejar su empleo o reducir sus horas, lo hacen con la seguridad de que su estilo de vida está respaldado por fuentes de ingreso independientes. Crear activos requiere paciencia y visión. No se trata de buscar dinero rápido, sino de plantar semillas que crecerán y darán frutos por muchos años. Mientras la mayoría se enfoca en ganar más en su trabajo, los verdaderos ricos dedican gran parte de su energía a encontrar, mejorar y multiplicar activos. Esa es la gran diferencia. No trabajan más, trabajan mejor y eligen vehículos financieros y empresariales que les permiten romper la barrera del tiempo y el esfuerzo físico. El paso de depender exclusivamente del trabajo activo a vivir de activos es como dejar de remar y aprender a navegar con el viento. Al principio es más difícil porque tienes que construir la embarcación, aprender a manejar las velas y conocer el mar. Pero una vez que dominas el proceso, te mueves más rápido y con menos esfuerzo. Y lo más importante, puedes decidir hacia dónde ir sin que el cansancio sea el factor que dicte tus límites. Capítulo número 5. El arte de multiplicar el tiempo. La mayoría de las personas vive atrapada en la idea de que el tiempo es algo que se gasta y no se recupera, como si cada día fuera una cuenta regresiva inalterable. Pero los ricos y los estrategas piensan de manera distinta. Entienden que, aunque no puedes crear más horas en el día, sí puedes multiplicar el efecto de esas horas.
Esta mentalidad cambia todo, porque deja de tratarse de cuánto trabajas y pasa a ser una cuestión de cuánto valor produces con el tiempo que tienes. Y aquí es donde entran dos aliados poderosos, la delegación y la automatización. Delegar no es simplemente pasarle el trabajo a otro para evitar esfuerzo, como algunos creen. Es un arte que requiere visión y confianza. Significa liberar tu tiempo para dedicarlo a las actividades de mayor impacto, esas que solo tú puedes hacer o que realmente mueven la aguja en tu negocio o en tu vida. La trampa en la que cae mucha gente es pensar, nadie lo hará tan bien como yo. Y con esa creencia acaban ahogados en tareas operativas, mientras las grandes oportunidades pasan de largo. La verdad es que, si quieres jugar en ligas mayores, debes dejar de ser un todólogo y convertirte en un director de orquesta. No tocas todos los instrumentos, pero logras que todos suenen en armonía. Pensemos en un ejemplo concreto. Un emprendedor que intenta manejar ventas, redes sociales, contabilidad, atención al cliente y logística por su cuenta no solo se agota, sino que inevitablemente empieza a cometer errores. Pero si ese mismo emprendedor contrata a un asistente virtual para la parte administrativa, a un community manager para redes y a un contador para los números, de pronto sus días se liberan para enfocarse en la estrategia, las alianzas y la expansión. El costo de pagar a esos profesionales es mucho menor que el valor que se gana al recuperar tiempo para decisiones de alto nivel. Ahora bien, delegar no significa olvidarse de todo. Requiere un proceso claro, definir la tarea, explicar el objetivo y dar las herramientas necesarias para que la persona asignada pueda trabajar con autonomía. El secreto está en delegar responsabilidades, no solo acciones, de modo que el delegado sienta que el resultado final es suyo y se comprometa de verdad con él. Esa es la diferencia entre un equipo que solo cumple órdenes y uno que impulsa tu visión incluso cuando tú no estás presente. El segundo gran multiplicador de tiempo es la automatización. Vivimos en una era donde la tecnología permite que muchas tareas se realicen solas, sin intervención humana constante. Desde correos electrónicos que se envían automáticamente según el comportamiento del cliente, hasta sistemas que registran y procesan ventas las 24 horas. La automatización convierte procesos repetitivos en máquinas silenciosas que trabajan día y noche. La ventaja no es solo la velocidad, sino la consistencia. Una herramienta digital no se cansa, no se distrae y no comete errores por falta de atención. Un caso ilustrativo. Una tienda online que antes recibía pedidos manualmente y tenía que confirmar pagos uno por uno puede implementar un sistema de pago integrado y un software de inventario que actualice existencias en tiempo real. Ahora, cada vez que un cliente compra, todo el flujo se activa solo. Confirmación de pago, actualización de stock, preparación del envío y notificación al cliente. Lo que antes requería horas diarias de trabajo, ahora sucede en segundos sin intervención humana. La automatización no se limita a negocios digitales. Un restaurante puede automatizar sus reservas. Un gimnasio puede gestionar renovaciones de membresía sin llamadas telefónicas. Y un abogado puede programar el envío de recordatorios de citas o documentos sin tener que escribir cada mensaje. Cuantas más tareas predecibles se automaticen, más tiempo queda disponible para la parte creativa, estratégica y de relaciones humanas, que es donde realmente se genera valor. Y aquí viene el punto más poderoso. Cuando combinas delegación y automatización, entras en una dinámica exponencial. Delegar libera tu tiempo de las tareas que requieren juicio humano y contacto personal. Automatizar se encarga de lo repetitivo y mecánico. Así, cada hora tuya vale más porque está enfocada en aquello que tiene el mayor retorno. Un emprendedor que invierte 2 horas en cerrar un acuerdo de 6 cifras está usando mejor su tiempo que uno que invierte esas mismas 2 horas respondiendo correos de rutina. Otro aspecto esencial para multiplicar el tiempo es entender que no todas las tareas tienen el mismo peso. Aquí es donde entra la ley de Pareto, o regla del 80 al 20. El 80% de los resultados proviene del 20% de las acciones. Si identificas cuáles son esas pocas acciones de alto impacto y delegas o automatizas el resto, tu productividad se dispara. No se trata de estar ocupado todo el día, sino de estar ocupado en lo que realmente importa. Finalmente, multiplicar el tiempo es también una cuestión de mentalidad. Debes estar dispuesto a invertir en sistemas, personas y herramientas antes de sentir que lo necesitas con urgencia. Muchos esperan estar saturados para delegar o automatizar,
pero los más exitosos lo hacen antes, preparando la estructura para que su crecimiento no se convierta en una trampa de más trabajo. Porque la verdadera libertad no es tener más horas disponibles, sino que esas horas sean tuyas para decidir cómo vivirlas. Capítulo número 6. La trampa del lujo prematuro. La trampa del lujo prematuro es una de las razones más comunes por las que personas con gran potencial financiero terminan atrapadas en un ciclo de escasez disfrazada de abundancia. Vivimos en una cultura que nos empuja a demostrar lo que tenemos, incluso antes de tenerlo realmente. El mensaje es claro: si ganas más, gasta más. Y así, cuando llega el primer aumento, el bono inesperado o las primeras ganancias de un negocio, la tentación de cambiar de coche, comprar ropa de marca o mudarse a un lugar más caro es casi irresistible. Lo que pocos entienden es que cada lujo prematuro no solo consume dinero, sino que también roba oportunidades de inversión que podrían multiplicar ese dinero para el futuro. La trampa funciona así. En lugar de reinvertir las ganancias iniciales para fortalecer la máquina que las generó, se destinan a bienes que no producen retorno y, en muchos casos, pierden valor con el tiempo. Un coche nuevo pierde parte de su precio en cuanto sale del concesionario. Un reloj de lujo se guarda más por vanidad que por utilidad, y una casa más grande implica más impuestos, mantenimiento y gastos que no se recuperan. Lo peor es que, una vez que se sube el nivel de vida, es muy difícil bajarlo. Ese nuevo estándar se convierte en una obligación psicológica y económica. El ego es uno de los motores más potentes de esta trampa. Queremos que los demás sepan que nos va bien y lo medimos en símbolos externos. Esa foto en redes sociales con la llave del nuevo coche, el viaje a un destino de moda o el restaurante caro se convierten en trofeos que mostramos para recibir aprobación y admiración. Pero la aprobación es un activo que no paga facturas, y la admiración de personas que no contribuyen a tu bienestar financiero es, en el mejor de los casos, irrelevante. La competencia social amplifica el problema. Si un amigo compra un coche nuevo, sentimos que debemos igualar o superar esa compra. Si un compañero publica fotos de un viaje costoso, sentimos que nos quedamos atrás. Este juego no tiene fin, porque siempre habrá alguien con más, y la única manera de ganarlo es no jugarlo. La verdadera competencia debería ser contigo mismo. ¿Estás más libre financieramente hoy que hace un año? ¿Tienes más activos trabajando para ti? ¿Tu tiempo depende menos del esfuerzo directo? Esas son las métricas que importan. Existen ejemplos poderosos de millonarios y multimillonarios que entendieron esto a la perfección. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, sigue viviendo en la misma casa que compró en 1958 por poco más de $30,000. Ingvar Kamprad, fundador de IKEA, viajaba en clase económica y conducía un coche modesto, a pesar de tener una fortuna de miles de millones. Estos hombres no eran tacaños, simplemente sabían que su riqueza estaba mejor invertida en activos productivos que en lujos que solo servían para impresionar. Uno de los casos más ilustrativos es el de un empresario que, en los primeros años de su negocio, decidió vivir en un apartamento pequeño, usar transporte público y reinvertir casi el 90% de sus ganancias en expandir la empresa. Durante una década, sus amigos lo consideraban raro porque no mostraba signos externos de éxito. Pero mientras ellos gastaban en coches, fiestas y vacaciones, él estaba construyendo un imperio. Hoy puede darse todos los lujos que quiera, pero su vida ya no depende de trabajar para pagarlos. Sus activos generan más que suficiente para cubrirlos. Lo paradójico es que muchas personas piensan que estos ejemplos son extremos o que ellos también disfrutarían de la vida si tuvieran dinero, pero no entienden que precisamente porque postergaron esos lujos, hoy pueden disfrutarlos sin poner en riesgo su libertad. No es un sacrificio eterno, es una estrategia temporal para garantizar que, cuando llegue el momento de disfrutar, no haya facturas que amenacen esa tranquilidad. Evitar la trampa de lujo prematuro requiere disciplina y visión a largo plazo. Significa entender que, durante los primeros años de crecimiento financiero, cada moneda que se gasta en un lujo es una moneda menos invertida en la construcción de la libertad. Y no se trata de vivir en privación absoluta, sino de diferenciar entre lo que es una recompensa puntual y lo que es un hábito costoso. Un viaje especial pagado con ganancias extraordinarias puede ser motivador, pero comprar un coche nuevo cada 2 años por ego puede ser letal para tus finanzas. La regla de oro es simple. Compra lujos con el rendimiento de tus activos, no con tu ingreso principal. Si quieres un reloj caro,
deja que un activo lo pague. Si sueñas con un coche de alta gama, primero crea una fuente de ingresos que cubra su costo mensual sin que tengas que mover un dedo. Así, el lujo deja de ser una carga y se convierte en un símbolo real de libertad, no en una cadena dorada que te ata a seguir trabajando sin parar. En última instancia, la diferencia entre quien cae en la trampa y quien la evita no es la cantidad de dinero que gana, sino la calidad de sus decisiones. Quien entiende que la riqueza real es la capacidad de vivir sin miedo a quedarse sin dinero sabe que los lujos verdaderos son el tiempo libre, la seguridad y la paz mental. Lo demás son adornos que, si no se manejan con inteligencia, pueden convertirse en el mayor obstáculo para alcanzarlos. Capítulo número 7. Inversiones que trabajan por ti. Invertir no es simplemente poner dinero en algo y esperar que crezca. Es un arte y una ciencia que requiere comprensión, paciencia y disciplina. Antes de colocar un solo dólar en cualquier inversión, hay un principio fundamental que debe grabarse en la mente: nunca inviertas en algo que no entiendas. La historia está llena de personas que perdieron fortunas porque fueron seducidas por promesas rápidas, por ganancias fáciles o por la presión de no quedarse atrás cuando todos parecían estar entrando en la oportunidad del siglo. Comprender en qué pones tu dinero es tu primera línea de defensa contra el fracaso. No basta con escuchar que un amigo ganó dinero en criptomonedas, bienes raíces o acciones. Hay que estudiar el terreno, conocer los riesgos, entender el mecanismo de generación de valor y, sobre todo, tener un plan de salida. Antes de invertir, también hay que preparar el terreno financiero personal. Esto significa tener un fondo de emergencia que cubra entre 6 y 12 meses de gastos, eliminar deudas de alto interés y asegurarte de que tu flujo de caja personal es estable. Invertir mientras estás endeudado con tarjetas de crédito al 40% anual es como intentar llenar una piscina con un agujero enorme en el fondo. Por mucho que entre agua, siempre se va a escapar. La base de una inversión saludable no es solo el capital, sino la estabilidad que te permite soportar los altibajos del mercado sin entrar en pánico y vender en el peor momento. Las inversiones se pueden clasificar de manera general en 3 grandes grupos según su riesgo: bajo, medio y alto. Las de bajo riesgo incluyen instrumentos como bonos del Estado, certificados de depósito, cuentas de ahorro de alto rendimiento o fondos indexados conservadores. No harán que te conviertas en millonario de la noche a la mañana, pero preservan tu capital y generan un flujo constante. Son ideales para construir una base sólida y proteger dinero que no puedes permitirte perder. Las inversiones de riesgo medio incluyen bienes raíces para renta, fondos indexados diversificados, acciones de empresas sólidas con historial estable y negocios con un modelo probado. Aquí el retorno puede ser más atractivo, pero también implica la necesidad de un seguimiento más activo. Por ejemplo, una propiedad de alquiler puede dar ingresos constantes, pero exige atención al mantenimiento, selección de inquilinos y gestión de pagos. Las acciones, aunque respaldadas por empresas de renombre, pueden sufrir caídas temporales que ponen a prueba tu paciencia. Las inversiones de alto riesgo abarcan startups, criptomonedas, trading especulativo y ciertos nichos del mercado de bienes raíces o commodities. Pueden ofrecer rendimientos enormes en poco tiempo, pero también la posibilidad de perder todo el capital invertido. El error más común aquí es destinar demasiado dinero a este tipo de activos, movidos por la avaricia o por historias de éxito que ocultan la gran mayoría de fracasos. La regla sensata es clara: solo invierte en alto riesgo el dinero que estés dispuesto a perder sin que afecte tu estilo de vida o tu estabilidad. Analizar oportunidades es un proceso que requiere método. Nunca basta con dejarse llevar por la intuición o el entusiasmo. Hay que verificar los números, entender las proyecciones y evaluar la credibilidad de las personas detrás del proyecto. Si se trata de una empresa, revisa sus estados financieros, investiga sus directivos y busca referencias de clientes o proveedores. Si es un bien inmueble, estudia la ubicación, la demanda en la zona, los gastos de mantenimiento y las tendencias del mercado local. En el caso de criptomonedas o tecnología emergente, analiza el equipo de desarrollo, el problema real que buscan resolver y si hay un plan viable para monetizarlo. Para evitar estafas, adopta un escepticismo saludable. Cualquier inversión que garantice retornos fijos demasiado altos en poco tiempo merece ser cuestionada. Frases como "no puedes perder" o "es una oportunidad única que tienes que tomar hoy" son banderas rojas. Las estafas se alimentan de la prisa y de la ignorancia.
Cuando alguien te apura a tomar una decisión sin darte tiempo para investigar, está tratando de evitar que descubras la verdad. Diversificar es otra clave esencial. No pongas todo tu dinero en un solo tipo de activo o sector. Un portafolio bien balanceado combina inversiones seguras con otras de mayor potencial, pero distribuye el riesgo de manera que una pérdida en un área no destruya tu patrimonio. La diversificación no significa tener 20 inversiones distintas sin sentido, sino asignar tu capital estratégicamente para que trabaje en varios frentes al mismo tiempo. El verdadero inversionista no vive pendiente del minuto a minuto del mercado, sino que construye sistemas que generan ingresos incluso mientras duerme. Una propiedad bien gestionada, un portafolio de dividendos, regalías de un libro o música, o una participación en un negocio automatizado son ejemplos de activos que trabajan por ti sin exigir tu presencia constante. La meta es que, con el tiempo, la mayor parte de tus gastos estén cubiertos por estas fuentes, liberándote de la necesidad de trabajar por dinero y permitiéndote elegir en qué quieres gastar tu tiempo. Invertir no es un juego para ver quién gana más en menos tiempo. Es un proceso de construcción y protección de riqueza que dura toda la vida. La paciencia y la constancia superan con creces al impulso y la suerte. Quien empieza, aprende, corrige errores y reinvierte, termina acumulando una fuerza financiera que parece casi inevitable. El secreto está en entender que el dinero crece más rápido cuando no estás desesperado por multiplicarlo y que las mejores inversiones no son las más emocionantes, sino las más sostenibles a largo plazo. Si estás disfrutando este contenido y quieres seguir aprendiendo, suscríbete ahora a nuestro canal Audiol. Activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y continúa con nosotros en este fascinante viaje de conocimiento. Sigamos en el audiolibro. Capítulo número 8. El flujo de dinero inteligente. El dinero por sí mismo no tiene voluntad ni dirección. Es como un río. Puede fluir hacia un destino que construya prosperidad o perderse en corrientes que lo diluyan sin dejar rastro. Lo que separa a quienes logran la libertad financiera de quienes viven siempre al borde de la quiebra no es la cantidad de ingresos, sino la forma en que gestionan ese flujo. La regla 50-30-20 es una de las estructuras más simples y efectivas para encaminarlo, pero su verdadero poder se activa cuando se comprende su lógica y se aplica con disciplina casi militar. La regla establece que el 50% de tus ingresos debe destinarse a necesidades, el 30% a deseos y el 20% a ahorro o inversión. En la práctica, esto significa que la mitad de lo que ganas cubre gastos como vivienda, alimentación, transporte básico, seguros y servicios. Es la base para vivir sin deudas y sin comprometer tu estabilidad. El problema es que la mayoría de las personas estira este 50% hasta convertirlo en un 70% o más, atrapándose en alquileres excesivos, préstamos de autos innecesarios o suscripciones que apenas usan. Lo inteligente no es ver el 50% como una obligación, sino como un techo infranqueable. Si tus gastos esenciales superan ese límite, no tienes un problema de ingresos, sino de estilo de vida. El siguiente 30% está destinado a deseos, que pueden ser viajes, ocio, entretenimiento o cualquier gasto no esencial. Aquí es donde muchas personas se disparan en el pie financieramente. Confunden satisfacción inmediata con bienestar duradero. Comprar el último teléfono, salir a cenar cada semana o cambiar de coche por puro capricho no es malo en sí mismo, pero sí lo es cuando compromete tu capacidad de inversión. Un millonario disciplinado entiende que cada dólar gastado en un deseo podría ser un dólar multiplicado en el futuro si se canaliza correctamente. Por eso, incluso en este segmento, los ricos suelen gastar menos de lo que podrían, no por avaricia, sino porque han aprendido que el verdadero lujo es la libertad, no los objetos. El último 20% es el motor del crecimiento acelerado, ahorro-inversión. Aquí es donde la mayoría falla porque esperan ahorrar lo que sobra después de gastar. La estrategia ganadora es exactamente la opuesta. Apartar ese 20% apenas recibes tus ingresos, antes de que la tentación o la costumbre lo diluyan. Ese dinero se convierte en capital semilla para proyectos, activos y oportunidades que generen más ingresos. Y si bien el ahorro es importante, dejar el dinero inmóvil sin un plan de inversión es como tener un ejército de soldados que nunca va a la batalla. Están, pero no conquistan nada. La reinversión estratégica es la clave para que este sistema evolucione.
No se trata de ahorrar por ahorrar, sino de redirigir constantemente las ganancias hacia fuentes que produzcan más ganancias. Por ejemplo, si una propiedad en renta te deja un flujo positivo mensual, en vez de gastarlo puedes usarlo para adquirir otra propiedad, diversificar en un fondo indexado o incluso financiar un pequeño negocio. De esta forma, cada activo que se crea se convierte en una máquina de generar nuevos activos. Es un ciclo donde el dinero no muere en tus manos, sino que regresa multiplicado. La diferencia con el gasto impulsivo es abismal. El gasto impulsivo parte de la emoción. Ves algo, lo quieres y lo compras sin evaluar si esa compra tiene retorno. La reinversión estratégica, en cambio, se basa en la paciencia y en la visión de largo plazo. Para evitar caer en el impulso, es útil establecer un periodo de espera para cualquier compra importante. Si después de 30 días todavía quieres ese objeto o experiencia y está dentro de tu presupuesto asignado, adelante. Si no, probablemente era solo un capricho pasajero. Crear un sistema que recicle tu dinero implica automatizar el proceso de separación y reinversión. Hoy existen herramientas bancarias y financieras que permiten configurar transferencias automáticas hacia cuentas de inversión, fondos de ahorro o carteras diversificadas apenas recibes tus ingresos. Esto elimina la fricción y reduce la dependencia de la fuerza de voluntad, que muchas veces falla cuando hay tentaciones a la vista. Imagina que cada mes apartas ese 20% de tus ingresos, lo colocas en un portafolio bien diversificado y cada trimestre revisas su desempeño. Con el tiempo no solo acumulas capital, sino que aprendes a afinar la estrategia, detectar oportunidades y corregir errores. Este aprendizaje continuo es tan valioso como el dinero en sí, porque te convierte en un administrador más astuto. Un ejemplo claro es el de una persona que gana $0.00 al mes y aplica la regla 50-30-20 con disciplina. Con el tiempo, sus inversiones empiezan a generar $200 mensuales adicionales. En vez de gastar ese extra, lo reinvierte, lo que acelera el crecimiento exponencial de su capital. Después de unos años, ese flujo extra supera su salario original y llega a un punto en que trabajar es opcional. Todo esto sin necesidad de ingresos gigantescos, sino gracias a un sistema que prioriza el crecimiento antes que el consumo. El flujo de dinero inteligente no consiste en restringirse hasta vivir como un monje, sino en darle a cada dólar una misión. Algunos cubrirán tus necesidades, otros te darán placer inmediato, pero una parte fundamental se dedicará a construir tu libertad futura. Cuando entiendes que el dinero es una herramienta para multiplicar tiempo y opciones, dejas de verlo como un recurso limitado y comienzas a tratarlo como un socio estratégico. En ese momento ya no trabajas solo por dinero, el dinero empieza a trabajar por ti. Capítulo número 9. Convertir ideas en activos reales. Las ideas, por sí solas, no valen nada. Son como semillas guardadas en un cajón. En potencia pueden convertirse en árboles frondosos que dan frutos por generaciones, pero mientras permanezcan guardadas no sirven para alimentar a nadie ni para generar sombra. Lo que realmente crea riqueza es la capacidad de convertir esas ideas en activos tangibles, es decir, en productos, servicios o sistemas que funcionen por sí mismos y generen ingresos de manera sostenida. El mundo está lleno de personas con pensamientos brillantes que nunca se materializaron en nada y también está lleno de personas que tomaron ideas simples y las ejecutaron con precisión hasta transformarlas en imperios. La diferencia no está en la calidad inicial de la idea, sino en la acción estratégica que le siguió. Detectar una idea millonaria no es un acto de magia ni una iluminación divina, sino el resultado de observar problemas y necesidades que todavía no tienen una solución eficiente o accesible. A menudo, las oportunidades más grandes están justo frente a nosotros, disfrazadas de incomodidades cotidianas. Una fila demasiado larga en un restaurante puede inspirar un sistema de pedidos por app. La dificultad para encontrar transporte confiable puede derivar en una plataforma de movilidad. La frustración por ropa que no se ajusta bien puede abrir el camino a una marca que personalice tallas. El patrón es siempre el mismo: observar, detectar la fricción y proponer una solución que simplifique la vida de otros. Pero identificar la idea es solo el primer paso. El verdadero reto es pasar del concepto a un producto o servicio Maunbel. Aquí es donde muchos se paralizan pensando que necesitan una inversión millonaria, un equipo gigantesco o un plan perfecto antes de empezar.
La realidad es que muchos de los negocios más exitosos de la historia comenzaron con recursos mínimos, pero con una enorme capacidad para probar rápido y ajustar sobre la marcha. El enfoque inicial debe ser crear una versión mínima viable, un prototipo, una muestra, un servicio básico que permita validar la demanda real antes de comprometer grandes cantidades de tiempo o dinero. Por ejemplo, si tienes una idea para una línea de camisetas con diseños originales, no necesitas fabricar 1000 unidades para empezar. Puedes producir solo unas pocas, mostrarlas en redes sociales, ofrecerlas a conocidos o venderlas en un mercado local. Esa pequeña acción te da datos valiosos. ¿Cuántas personas están dispuestas a pagar? ¿Qué diseños gustan más? ¿Cuánto están dispuestos a invertir? Con esa información puedes escalar con menos riesgo y más certeza. Monetizar una idea implica también diseñar el modelo de ingresos desde el principio. No basta con tener un buen producto. Es necesario definir cómo, cuánto y con qué frecuencia vas a cobrar. ¿Será una venta única, un modelo de suscripción, licencias de uso, publicidad? Cada modelo tiene ventajas y desventajas, y la elección correcta depende del mercado, el tipo de producto y la visión a largo plazo. Un software puede generar ingresos recurrentes a través de suscripciones, mientras que una obra artística puede monetizarse mediante reproducciones con licencia. La velocidad de ejecución también es crucial. Las ideas no tienen fecha de vencimiento, pero el mercado sí tiene ventanas de oportunidad que se cierran rápido. Lo que hoy es innovador, mañana puede ser común o incluso obsoleto. Por eso, en lugar de buscar la perfección desde el inicio, lo más efectivo es lanzar rápido, aprender de la retroalimentación y mejorar continuamente. Esta mentalidad, conocida como iteración ágil, es la que permite que las empresas tecnológicas y startups crezcan a velocidades que antes eran impensables. Existen historias fascinantes de negocios que nacieron con cero inversión inicial y se convirtieron en referentes mundiales. Airbnb, por ejemplo, comenzó con sus fundadores alquilando colchones inflables en su apartamento para cubrir el alquiler. Dropbox inició como un simple video que mostraba lo que la aplicación haría antes de escribir una sola línea de código. Estos casos demuestran que cuando la propuesta de valor es clara y resuelve un problema real, las limitaciones iniciales se vuelven irrelevantes. La clave está en usar recursos que ya tienes a mano. Tal vez cuentas con habilidades que otros necesitan y que puedes ofrecer como servicio. Tal vez tienes una comunidad o una red de contactos que pueden convertirse en tus primeros clientes o promotores. Tal vez posees un conocimiento especializado que puedes empaquetar en un curso, una guía o una consultoría. La pregunta que debes hacerte no es qué necesito para empezar, sino qué puedo hacer hoy con lo que tengo disponible. Convertir ideas en activos reales también exige documentar y estructurar el proceso. Si tu negocio depende al 100% de tu presencia física para operar, no es un activo, es un empleo disfrazado. Un activo verdadero es algo que puede seguir generando ingresos incluso si no estás directamente involucrado todo el tiempo. Esto implica delegar, automatizar y estandarizar tareas clave para que el sistema funcione de manera independiente. Finalmente, es importante entender que las ideas millonarias no son necesariamente las más originales, sino las mejor ejecutadas. Muchas empresas exitosas no inventaron nada nuevo, simplemente tomaron algo existente y lo hicieron más rápido, más barato o más accesible. La innovación, en este sentido, puede ser tan simple como mejorar un proceso o adaptar un producto a un nuevo mercado. Cuando logras pasar de una chispa de inspiración a un activo tangible que se mantiene y crece por sí mismo, entras en un círculo virtuoso. Cada nuevo ingreso te da más recursos para desarrollar más ideas y cada nueva idea exitosa amplía tu libertad financiera. Así es como se construyen imperios, no a partir de sueños lejanos, sino de acciones concretas que convierten conceptos en realidades que generan valor día tras día. Capítulo número 10. El apalancamiento total. El apalancamiento es, sin exagerar, una de las fuerzas más poderosas que existen para multiplicar resultados y acelerar el camino hacia la libertad financiera. Quien lo entiende y lo aplica de manera inteligente, deja de crecer de forma lineal y empieza a hacerlo de forma exponencial. En su esencia más simple, el apalancamiento consiste en usar recursos que no son tuyos para obtener beneficios mucho mayores que si trabajaras únicamente con lo que tienes. Puede tratarse de tiempo, dinero, habilidades, infraestructura, redes de contactos o incluso tecnología.
El secreto está en identificar qué recurso te limita y encontrar quién o que ya lo tiene, para así integrarlo a tu sistema de manera que todos ganen. El primer tipo de apalancamiento es el del tiempo de otras personas. Esto no significa explotarlas o sacar ventaja de forma injusta. Implica generar acuerdos en los que ambas partes se beneficien. Piensa en un emprendedor que contrata a un diseñador para crear la imagen de su marca. Ese diseñador ya invirtió años en desarrollar sus habilidades y puede entregar en días lo que al emprendedor le tomaría meses aprender. Al pagar por ese servicio, el emprendedor gana tiempo y velocidad, mientras el diseñador gana ingresos y experiencia. Delegar tareas a personas más capacitadas o más disponibles que tú para ciertas funciones es una de las formas más rápidas de liberar tu agenda para centrarte en lo estratégico. El segundo tipo de apalancamiento es el del dinero de otros. En el mundo de las inversiones y los negocios, esto es tan antiguo como las primeras sociedades comerciales. Los bancos, los inversionistas privados, los socios de capital y hasta el crowdfunding funcionan bajo este principio. Alguien pone dinero a cambio de un retorno y tú usas ese dinero para generar un proyecto o inversión que no podrías financiar solo. El truco está en usar ese capital para actividades que produzcan más ingresos que el costo de obtenerlo. Si tomas un préstamo para un negocio, pero el negocio no genera lo suficiente para pagar la deuda y dar ganancias, el apalancamiento se convierte en una trampa. Por eso, antes de usar el dinero de otros, hay que tener muy claro el plan de retorno y minimizar los riesgos con datos, no con suposiciones. El tercer tipo de apalancamiento es el de las habilidades de otros. Muchas veces tu negocio o proyecto puede avanzar a pasos gigantes si sumas a personas que tienen talentos complementarios a los tuyos. No tienes que ser el mejor en todo. Basta con saber unir a quienes lo son. Piensa en Steve Jobs y Steve Wozniak. Uno tenía la visión de negocio y la capacidad para venderla. El otro tenía las habilidades técnicas para construirla. Por separado, tal vez habrían hecho cosas interesantes. Juntos crearon Apple. Las asociaciones estratégicas funcionan cuando cada parte aporta algo único que potencia el todo y cuando existe confianza y claridad en los acuerdos. Las asociaciones estratégicas merecen una mención aparte porque, bien estructuradas, pueden catapultar un proyecto a niveles que serían imposibles de alcanzar en solitario. Una asociación no es simplemente trabajar con otra persona o empresa. Es unir recursos, redes, reputación y capacidades para atacar una oportunidad desde múltiples frentes. Un pequeño fabricante puede asociarse con una cadena de distribución para colocar sus productos en cientos de tiendas sin tener que invertir en su propia red logística. Un influencer puede aliarse con una marca emergente para dar visibilidad a cambio de participación en las ventas. Un programador puede asociarse con un especialista en marketing para lanzar una app que, sin esa combinación, no tendría el mismo impacto. El apalancamiento tecnológico es, en la era digital, uno de los más potentes y democráticos que existen. Hace apenas unas décadas, para llegar a millones de personas necesitabas un canal de televisión, una cadena de periódicos o un ejército de vendedores. Hoy, con un teléfono y conexión a Internet, puedes difundir un mensaje, vender un producto o lanzar un servicio a escala global. Plataformas como YouTube, TikTok, Amazon, Shopify o incluso herramientas de inteligencia artificial como la que estás leyendo ahora permiten automatizar, escalar y optimizar procesos que antes requerían equipos enteros. Un emprendedor puede programar anuncios que trabajen las 24 horas del día, responder automáticamente a clientes mediante chatbots, gestionar inventarios desde cualquier parte del mundo y recibir pagos en múltiples monedas sin necesidad de tener presencia física. El apalancamiento tecnológico también implica aprender a trabajar con sistemas que ahorren tiempo y reduzcan errores. Un software de gestión de proyectos como Trello o Asana puede coordinar a equipos internacionales sin que se pierda información en cadenas interminables de correos. Una herramienta de automatización como Zapier puede conectar diferentes aplicaciones para que trabajen juntas sin intervención humana. Esto no solo ahorra horas de trabajo, sino que reduce costos y aumenta la consistencia en los resultados. Es fundamental entender que el apalancamiento no se trata solo de sumar recursos, sino de multiplicar su impacto. Si delegas mal, te endeudas sin control o inviertes en tecnología que no sabes usar, el apalancamiento se convierte en un peso en lugar de un impulso. Por eso, cada paso debe evaluarse en función de su retorno esperado y de su alineación con tus objetivos a largo plazo. El apalancamiento inteligente es como un trampolín.
te impulsa más lejos y más alto con el mismo esfuerzo, pero si lo usas mal, puedes caer fuera de la piscina. Quien domina el arte del apalancamiento vive en un mundo diferente. Sabe que su crecimiento no depende únicamente de cuántas horas trabaja, de cuánto dinero tiene en la cuenta o de cuántas habilidades posee. Su crecimiento depende de su capacidad para conectar con los recursos adecuados en el momento adecuado y hacer que trabajen para él de manera coordinada. Este es el verdadero salto de mentalidad que separa a los emprendedores promedio de los grandes constructores de imperios. Cuando combinas tiempo, dinero, habilidades y tecnología de manera estratégica, entras en un juego en el que cada movimiento genera efectos en cadena. Un lanzamiento exitoso no solo produce ingresos inmediatos, sino que atrae nuevos socios, nuevos clientes y nuevas oportunidades que, a su vez, pueden apalancarse de nuevo. Así es como se pasa de tener un negocio que sobrevive a tener un sistema que crece por sí mismo, cada vez más rápido y con menos esfuerzo personal. Capítulo número 11. Construir un sistema automático de riqueza. Construir un sistema automático de riqueza es, en pocas palabras, la meta final de cualquier persona que quiera vivir con libertad financiera sin estar encadenada a un escritorio, a un local o a un horario fijo. Un sistema así no depende de tu presencia constante. No colapsas y tomas vacaciones y, lo más importante, sigue generando ingresos mientras tú duermes, viajas o simplemente disfrutas de tu vida. Para crearlo, hay que entender que la riqueza no es un evento único, sino el resultado acumulado de procesos bien diseñados que funcionan en piloto automático. Estos procesos combinan activos que generan flujo de dinero, herramientas de automatización, delegación inteligente y reinversión estratégica para hacer que el capital crezca como si tuviera vida propia. El primer paso en la fórmula del millonario perezoso es definir un modelo de ingresos que pueda funcionar sin tu participación directa y constante. Si tu negocio depende al 100% de que tú estés presente para generar dinero, no es un sistema, es un empleo disfrazado. Por eso, hay que buscar modelos que se basen en productos digitales, membresías, servicios delegables o inversiones automatizadas. Por ejemplo, un curso en línea puede venderse una y otra vez sin que tengas que regrabarlo. Un software con suscripción mensual genera ingresos recurrentes y un portafolio de inversiones bien diversificado produce rendimientos periódicos sin tu intervención diaria. La clave es que el modelo sea escalable, que vender una unidad más no requiera el mismo esfuerzo que vender la primera. Una vez definido el modelo, el segundo paso es la construcción de un flujo de trabajo totalmente documentado y repetible. Esto implica establecer procesos claros para cada etapa: generación de prospectos, conversión de clientes, entrega del producto o servicio, atención al cliente y seguimiento postventa. Si esos pasos solo existen en tu cabeza, tu negocio se detiene cuando tú no estás. Pero si están documentados y automatizados, cualquier miembro del equipo, o incluso un software, puede ejecutarlos sin que sea necesario que tú intervengas. Aquí es donde entran en juego las herramientas digitales, plataformas de email marketing que envían mensajes de forma automática, sistemas de cobro que facturan y procesan pagos sin que tengas que mover un dedo, y sistemas de gestión de clientes CRM que mantienen un registro preciso de cada interacción. El tercer paso es el apalancamiento de personas. Aunque la tecnología puede hacer mucho, no puede reemplazar el criterio humano en áreas clave. Delegar no significa simplemente quitarte tareas, sino asignar responsabilidades a personas más capacitadas que tú en ciertas áreas para que la calidad del trabajo se eleve mientras tú te concentras en la visión general. Un asistente virtual puede manejar la correspondencia, un gestor de campañas puede optimizar la publicidad y un especialista en ventas puede cerrar tratos de alto valor mientras tú te ocupas de la estrategia a largo plazo. El millonario perezoso entiende que cada persona en su sistema es como una pieza de maquinaria bien engrasada, que contribuye al movimiento general junto con el equipo y la tecnología funcionando. El siguiente paso es asegurarte de que el dinero que entra no se estanque. Aquí es donde entra la reinversión estratégica. Un sistema de riqueza no se limita a generar ingresos, los multiplica. Si cada mes destinas una parte de las ganancias a expandir el negocio, mejorar procesos o adquirir nuevos activos, el crecimiento se acelera de forma exponencial. El 50-30-20 es una regla útil: 50% para reinversión y expansión, 30% para mantener la operación y 20% para beneficios personales o colchón de seguridad. Así, cada ciclo de ventas genera un siguiente ciclo más grande que el anterior.
El verdadero poder de un sistema automático está en su capacidad de mantenerse y adaptarse sin tu supervisión diaria. Esto se logra con indicadores clave de desempeño, KISIs, que te permitan medir la salud del sistema en cualquier momento. Si las ventas bajan, los leads disminuyen o el margen de ganancia se reduce, puedes detectar el problema antes de que se convierta en una crisis. Además, es fundamental implementar revisiones periódicas, mensuales o trimestrales, para identificar cuellos de botella y hacer ajustes. Un sistema automático no es una máquina que dejas encendida y olvidas. Es un organismo que evoluciona y necesita ajustes para seguir creciendo. Uno de los errores más comunes de quienes intentan construir sistemas automáticos es querer que todo esté perfecto antes de lanzarlo. La verdad es que un sistema nunca está terminado, siempre estará en fase de optimización. El millonario perezoso lanza versiones mínimas viables, MVP, observa cómo reaccionan los clientes y mejora sobre la marcha. Esto permite que el sistema empiece a generar ingresos desde el principio mientras se refina. Cada optimización se convierte en una palanca que aumenta la eficiencia, reduce los costos y mejora la experiencia del cliente. También es importante diversificar las fuentes de ingreso dentro del sistema. Un negocio con un solo producto o un solo canal de ventas es vulnerable. Si ese producto deja de venderse o ese canal se bloquea, el flujo de ingresos se detiene. Por eso, el millonario perezoso construye varios caños que alimentan el mismo tanque de riqueza. Puede ser una combinación de ventas directas, afiliaciones, ingresos publicitarios, inversiones y licencias. De esta forma, si un flujo se seca temporalmente, los demás siguen aportando. La meta final de todo este proceso es que el dinero trabaje para ti y no al revés. Cuando tu sistema está bien diseñado, el capital generado no se queda dormido en una cuenta bancaria, sino que se mueve de manera constante hacia nuevas oportunidades. Un ingreso pasivo alimenta otro ingreso pasivo y así sucesivamente, creando un ciclo virtuoso en el que tu riqueza se expande incluso mientras disfrutas de tu tiempo libre. Llegado a este punto, tu papel deja de ser el de trabajador y se convierte en el de arquitecto y supervisor, interviniendo solo cuando se necesita un ajuste importante o para explorar nuevas líneas de expansión. Un sistema automático de riqueza no se construye en un día, pero cada paso que das hacia su creación te acerca a esa vida en la que tu tiempo es tuyo y tu libertad no depende de un jefe, un cliente o una agenda. Es el resultado de pensar estratégicamente, invertir con inteligencia y combinar personas, procesos y tecnología en una sinfonía que sigue tocando aunque tú no estés en la sala. Cuando ese momento llega, entiendes que la verdadera riqueza no es solo el dinero que tienes, sino el tiempo y la tranquilidad que ese dinero te compra. Capítulo número 12. Blindar tu riqueza. Blindar tu riqueza es el paso que separa a quienes construyen fortuna de quienes simplemente tuvieron un golpe de suerte económica. Ganar dinero puede ser relativamente rápido si se hace con estrategia, pero mantenerlo, protegerlo y hacerlo crecer a pesar de crisis, inflación o malas decisiones requiere de un enfoque totalmente distinto. Es aquí donde entra en juego la mentalidad de preservación patrimonial, que no es la misma que la de generación de ingresos. Cuando uno está en la fase de creación, piensa en velocidad, escalabilidad y oportunidades. En la fase de blindaje se piensa en solidez, diversificación y seguridad a largo plazo. Esto no significa volverse conservador hasta el punto de paralizarse, sino aprender a proteger el terreno ganado para que un imprevisto no borre años de trabajo en cuestión de semanas. Uno de los mayores enemigos de la riqueza es la falsa sensación de invulnerabilidad. Cuando las cosas van bien, el flujo de dinero es constante y las inversiones generan ganancias. Es fácil caer en el error de pensar que esa situación es permanente. Pero la historia está llena de ejemplos de fortunas que se evaporaron por crisis económicas, cambios en la legislación, errores de gestión o incluso accidentes personales. Blindar la riqueza empieza con aceptar que ningún escenario es 100% estable y que la única forma de estar preparado es tener un plan de respaldo para cada posible contingencia. Aquí es donde entra la regla de oro. No pongas todos los huevos en la misma canasta y asegúrate de que las canastas estén en lugares distintos. La diversificación es la primera capa de blindaje. No se trata solo de tener distintos tipos de inversiones, sino de distribuirlas en categorías que reaccionen de forma diferente a los mismos eventos. Por ejemplo, durante una recesión, los bienes raíces pueden bajar de valor,
pero ciertos activos como el oro, las materias primas o incluso empresas con productos de consumo básico tienden a mantenerse estables o crecer. La idea es que, sin importar el tipo de crisis, siempre haya una parte de tu patrimonio que salga fortalecida. Esto incluye diversificación geográfica. Tener inversiones y cuentas en distintos países puede protegerte de riesgos políticos, cambios abruptos en la moneda local o restricciones financieras impuestas por un gobierno. La segunda capa de protección es la seguridad patrimonial a nivel legal. Muchas personas acumulan riqueza, pero la mantienen en su propio nombre, lo que los hace vulnerables a demandas, impuestos excesivos o problemas familiares. Los millonarios experimentados utilizan estructuras como fideicomisos, sociedades holding y fundaciones privadas para separar la propiedad de los activos de su persona física. Esto no solo reduce riesgos legales, sino que también ofrece beneficios fiscales y facilita la transferencia de patrimonio a las siguientes generaciones sin perder control sobre cómo se utilizará. Un fideicomiso bien diseñado puede asegurar que tu riqueza siga generando ingresos para tu familia, incluso décadas después de que ya no estés presente. Protegerse contra la inflación es otro pilar fundamental. El dinero en efectivo pierde valor con el tiempo. Y aunque tener liquidez es importante para aprovechar oportunidades o enfrentar emergencias, mantener demasiado capital inmóvil es como dejar que se oxide. Los inversionistas inteligentes colocan una parte significativa de su patrimonio en activos que crecen al ritmo o por encima de la inflación, como bienes raíces productivos, acciones de empresas sólidas o negocios automatizados que generan flujo constante. Además, considerar inversiones en monedas fuertes o activos internacionales puede ayudar a equilibrar el efecto de una inflación localizada. Pero el blindaje no solo se trata de amenazas externas, también hay que protegerse de los errores propios. El exceso de confianza, las decisiones impulsivas y las inversiones basadas en rumores han sido responsables de pérdidas millonarias, incluso para personas con gran experiencia. Por eso, todo plan de protección de riqueza debe incluir reglas claras para evaluar oportunidades antes de mover capital. Esto implica establecer criterios objetivos como el rendimiento esperado, el nivel de riesgo, la liquidez y el impacto fiscal, y no desviarse de ellos aunque la emoción del momento invite a actuar rápido. Una política personal de enfriamiento. Esperar 48 o 72 horas antes de aprobar una gran inversión puede ser suficiente para evitar decisiones impulsivas que comprometan el patrimonio. El plan de respaldo es quizá la parte más subestimada de la protección de riqueza. Todo millonario que se respeta tiene uno. Consiste en un conjunto de medidas que se activan automáticamente en caso de crisis. Puede incluir desde una reserva de efectivo equivalente a un año de gastos personales y operativos, hasta un plan de reubicación geográfica si el entorno político o social se vuelve hostil. Algunos incluso tienen acuerdos previos con bancos internacionales, contratos de almacenamiento de metales preciosos en bóvedas seguras o seguros especiales que cubren desde catástrofes naturales hasta secuestros. No es paranoia, es previsión. El costo de estar preparado es siempre menor que el costo de no estarlo. Parte de blindar la riqueza también implica tener un sistema de monitoreo constante. No basta con diversificar y guardar documentos en una caja fuerte. Hay que saber en todo momento el estado real de tu patrimonio. Esto significa revisar estados financieros, balances de inversiones y reportes de riesgo al menos una vez al mes. Muchos inversionistas contratan a un gestor patrimonial cuya única tarea es vigilar la salud del portafolio, proponer ajustes y prevenir problemas antes de que aparezcan. La disciplina de revisar y ajustar es lo que mantiene vivo el blindaje con el tiempo. Finalmente, hay un aspecto emocional que pocas veces se menciona. Aprender a vivir por debajo de tus posibilidades, incluso cuando podrías permitirte más. No se trata de privarte, sino de no convertir el lujo en un hábito que te haga vulnerable. Las grandes fortunas suelen mantenerse en familias que entienden que la riqueza es un medio, no un fin, y que su preservación depende tanto de la gestión financiera como de la educación de quienes la heredarán. Enseñar a las próximas generaciones cómo manejar el dinero, cómo invertir y cómo protegerse es tan importante como cualquier estructura legal o estrategia de diversificación. Blindar tu riqueza no es algo que se logra en un solo paso. Es un proceso continuo que combina estrategia, disciplina y visión a largo plazo. Es entender que lo que has construido con esfuerzo merece ser protegido con la misma dedicación con la que fue creado. Cuando tienes la tranquilidad de saber que, pase lo que pase en la economía global o en tu vida personal, tu patrimonio está seguro, puedes vivir con verdadera libertad.
Y esa, más que la cantidad de ceros en tu cuenta, es la mayor riqueza que alguien puede tener. Capítulo número 13. La libertad como meta final. La libertad como meta final no es un concepto abstracto ni un sueño lejano, sino un objetivo concreto que puede definirse, planificarse y alcanzarse si se trabaja con la estrategia adecuada. El primer paso para lograrla es comprender que la verdadera independencia financiera no consiste en tener una cantidad infinita de dinero, sino en disponer de un flujo constante de ingresos que cubra todos tus gastos sin que tengas que trabajar de manera activa. Esto se traduce en un número de libertad financiera, la cifra exacta que, una vez alcanzada, te permite vivir como deseas sin preocuparte por la falta de recursos. Determinar ese número requiere analizar con precisión tu estilo de vida, tus necesidades reales y los costos asociados a mantenerlo. No es lo mismo vivir en una ciudad cara, con viajes internacionales frecuentes y múltiples propiedades, que preferir una vida más minimalista y estable en un lugar de bajo costo. El punto es que ese número es personal, no dictado por estándares sociales ni por lo que otros consideran éxito. Calcularlo implica hacer un inventario completo de tus gastos fijos y variables, proyectar el costo de vida a futuro considerando inflación y posibles cambios de estilo, y sumarle un margen de seguridad para imprevistos. Por ejemplo, si tus gastos mensuales promedios son 3.000, podrías pensar que tu independencia llega con 36.000 al año de ingresos pasivos. Pero si tomas en cuenta un fondo para emergencias, viajes, mantenimiento de propiedades y una reserva para reinversiones, esa cifra podría subir a 50.000 o 60.000 al año. Lo importante no es llegar al número más bajo posible, sino a uno que te brinde tranquilidad y estabilidad, incluso en circunstancias adversas. Una vez definido ese objetivo, el siguiente paso es construir el sistema que lo haga realidad. Aquí entra en juego todo lo aprendido en capítulos anteriores. Invertir en activos que generen flujo constante, diversificar para minimizar riesgos, automatizar procesos para que el dinero trabaje sin tu intervención diaria y mantener un blindaje patrimonial que proteja lo conseguido. El objetivo no es acumular por acumular, sino que cada movimiento de capital te acerque a un estado en el que puedas elegir qué hacer con tu tiempo sin que la necesidad económica sea el factor decisivo. Diseñar una vida donde trabajas por gusto y no por obligación requiere una reprogramación mental profunda. Durante años, la mayoría de las personas han sido condicionadas a pensar que el trabajo es una obligación ineludible, que el descanso se gana después de décadas de esfuerzo y que el éxito se mide por la ocupación constante. La libertad financiera rompe ese paradigma y te permite redefinir lo que significa trabajo para ti. Quizás sigas gestionando un negocio, pero porque disfrutas el reto y la creatividad que implica, no porque necesites cubrir facturas. Tal vez dediques tu tiempo a proyectos sociales, artísticos o de innovación que no generan grandes ganancias, pero que llenan tu vida de propósito. En este punto, el trabajo deja de ser una carga y se convierte en una elección consciente. Para muchos, la transición hacia esta nueva forma de vivir puede generar sentimientos encontrados. Por un lado, está la emoción de poder controlar por completo el propio tiempo. Por otro, la incertidumbre de dejar atrás una estructura que les ha dado identidad durante años. Aquí es fundamental tener claridad de propósito, saber no solo de qué te liberas, sino hacia qué te diriges. La libertad financiera no es un final estático, sino un punto de partida para crear una vida alineada con tus valores, intereses y aspiraciones más profundas. Sin un propósito claro, incluso la abundancia económica puede volverse vacía. Otro aspecto crucial es entender que la verdadera libertad no significa aislamiento ni desapego de la realidad. Incluso con independencia financiera, seguirás enfrentando retos, tomando decisiones y adaptándote a cambios. La diferencia es que ahora lo harás desde una posición de fuerza, con la capacidad de elegir y de responder a tu ritmo. Esto, a su vez, te da margen para contribuir de manera más significativa a tu entorno. Cuando el dinero deja de ser una preocupación diaria, puedes pensar a largo plazo, invertir en causas que te importan y dejar un impacto positivo que trascienda tu propia vida. Y es aquí donde entra el concepto de legado. El legado no se limita a lo que heredas en términos económicos, sino también a los valores, enseñanzas y estructuras que dejas a quienes vienen después de ti. Un patrimonio bien administrado puede beneficiar a tus hijos, nietos o incluso a generaciones que no conocerás, siempre que exista un plan claro para su uso. Esto incluye fideicomisos, fondos educativos, inversiones sostenibles y proyectos que generen impacto social.
Pero más allá del aspecto financiero, el legado también implica transmitir la mentalidad que permitió construir esa libertad, el valor del trabajo inteligente, la importancia de invertir con estrategia y la capacidad de vivir de acuerdo con principios y no solo con tendencias. Una parte del diseño de este legado es preparar a quienes lo recibirán. Muchas fortunas se pierden en la segunda o tercera generación, no por falta de dinero, sino por falta de preparación. Educar a tu familia en temas de finanzas, ética y responsabilidad patrimonial es una de las inversiones más valiosas que puedes hacer. Esto asegura que el esfuerzo de toda una vida no se diluya en pocos años por decisiones impulsivas o una mala gestión. Llegar a la libertad financiera también te permite tener un enfoque más consciente del tiempo. Puedes organizar tus días en torno a actividades que te nutran física, mental y emocionalmente, en lugar de dejar que las demandas externas dicten tu agenda. Puedes viajar sin prisas, aprender nuevas habilidades sin la presión de monetizarlas de inmediato o dedicarte a proyectos que quizás no sean rentables, pero que tienen un valor personal incalculable. El tiempo, más que el dinero, se convierte en tu recurso más preciado y la forma en que lo uses definirá tu calidad de vida. La meta final no es retirarte y no hacer nada, sino vivir una vida en la que cada acción sea fruto de una elección y no de una obligación. Esto puede implicar seguir trabajando, pero bajo tus propios términos, seguir creciendo, pero sin sacrificar tu bienestar, y seguir construyendo, pero desde la libertad, no desde la necesidad. La libertad financiera, bien entendida, no es un destino al que se llega para quedarse quieto, sino una plataforma desde la cual se puede vivir con más plenitud, propósito y control. Cuando logras definir tu número de libertad financiera, construir los sistemas que lo sostienen, vivir alineado con tus valores y dejar un legado sólido, has alcanzado un punto en el que el dinero deja de ser el centro de tus decisiones. En ese momento, la riqueza más grande que posees no está en tus cuentas bancarias, sino en tu capacidad de decidir cómo vivir cada día. Esa es, en esencia, la meta final, una vida en la que eres dueño de tu tiempo, tu energía y tu destino. Epílogo. El despertar de tu nueva vida. El momento en que decides dar el primer paso hacia tu libertad financiera es, en realidad, el inicio de una vida completamente nueva. No importa cuánto hayas aprendido, cuántos libros hayas leído o cuántos planes hayas diseñado, la transformación real comienza el día en que pasas de la intención a la acción. Ese día puede ser hoy, de hecho debería ser hoy, porque cada jornada que pasa sin que tomes una decisión concreta es una oportunidad perdida para acercarte al futuro que mereces. La mayoría de las personas se quedan atrapadas en una especie de zona segura en la que sueñan con cambios, pero no los ejecutan. Se convencen de que aún no es el momento, de que necesitan más conocimientos, más dinero o más confianza. Pero la verdad incómoda es que el momento perfecto nunca llega por sí solo. Lo creas tú con un acto de decisión. Cuando decides empezar hoy, no estás prometiéndote resultados inmediatos ni garantizando que todo saldrá a la perfección. Lo que te prometes es que, a partir de este momento, cada día trabajarás de manera consciente por un objetivo mayor. Tal vez sea un pequeño ajuste en tus gastos, una inversión inicial, una conversación con un mentor, la apertura de un negocio o simplemente el compromiso de aprender algo nuevo que te acerque a tu meta. Lo importante es que la inercia de tu vida cambie de dirección. Cuando una rueda empieza a girar, aunque lo haga lentamente al principio, cada vuelta la hace más estable y más difícil de detener. La frase piensa más, trabaja menos, gana más resume una filosofía que va mucho más allá de las finanzas. No se trata de evitar el trabajo, sino de entender que tu mayor herramienta no son tus manos ni tu tiempo, sino tu mente. La mayoría de las personas cambian horas de su vida por dinero, como si el tiempo fuera un recurso renovable. No lo es. Cada día que pasa no volverá jamás y, por eso, tu objetivo debe ser encontrar maneras de multiplicar el valor de tu tiempo, no de agotarlo. Pensar más implica analizar, planificar, prever y tomar decisiones basadas en estrategia y no en reacción. Trabajar menos no significa ser perezoso, sino enfocarte en lo que realmente produce resultados, eliminando el ruido y las tareas que no te acercan a tu objetivo. Ganar más es la consecuencia natural de combinar inteligencia con acción enfocada. Para aplicar este principio, necesitas cambiar la manera en que ves el esfuerzo. El esfuerzo físico y mental debe invertirse en construir sistemas, relaciones y activos que trabajen por ti. No se trata de sudar más horas frente a un escritorio o en un taller,
sino de que esas horas creen algo que continúe generando valor mientras duermes, viajas o disfrutas de tu vida. Esto puede significar invertir en activos financieros, desarrollar un producto digital, construir una marca personal sólida o formar un equipo que ejecute mientras tú diseñas la visión. Al principio, este cambio puede sentirse extraño porque el mundo entero parece glorificar la ocupación constante y menospreciar el descanso. Pero la verdadera riqueza está en liberarte de esa mentalidad y comenzar a trabajar desde la inteligencia, no desde la repetición. La acción de empezar hoy no siempre tiene que ser monumental. Muchas veces lo que inicia un cambio de vida son pasos aparentemente pequeños, pero consistentes. Puede ser abrir una cuenta de inversión, comenzar a registrar tus gastos, reservar una hora diaria para aprender sobre un tema clave o enviar un mensaje a alguien que pueda convertirse en socio, cliente o mentor. La clave es que no postergues la acción esperando sentirte listo. Nadie se siente completamente preparado para un gran cambio. Y esperar a que desaparezca el miedo es condenarte a quedarte donde estás. Empieza con miedo, con dudas, con incomodidad, pero empieza. Con el tiempo, esas sensaciones se transformarán en confianza y esa confianza te llevará a dar pasos más grandes y más audaces. También debes entender que este camino no es una línea recta. Habrá momentos de avance rápido y otros en los que sentirás que nada cambia. Habrá días en los que te parecerá que todo funciona y otros en los que querrás rendirte. Pero cada experiencia, positiva o negativa, te acercará a tu objetivo si mantienes el compromiso. La constancia es más poderosa que la intensidad temporal. Puedes avanzar despacio, pero si nunca te detienes, llegarás más lejos que aquellos que empiezan con fuerza y abandonan a mitad del camino. La paciencia y la visión a largo plazo serán tus mejores aliadas. Vivir bajo la filosofía de piensa más, trabaja menos, gana más también implica rodearte de las personas correctas. El entorno influye de forma directa en tus creencias, tus decisiones y, en última instancia, en tus resultados. Si te rodeas de personas que se quejan constantemente, que no toman acción y que justifican la mediocridad, absorberás esas actitudes casi sin darte cuenta. En cambio, si te rodeas de individuos que sueñan en grande, que se atreven a actuar, que comparten conocimiento y que celebran los logros ajenos, tu propia ambición y energía crecerán. Las relaciones correctas pueden abrirte puertas que jamás habrías encontrado solo y pueden darte perspectivas que ahorren años de errores y frustraciones. Además, empezar hoy significa que no pospondrás tu vida esperando un futuro mejor para disfrutarla. La libertad financiera es un objetivo valioso, pero no es el único. La verdadera meta es vivir de manera plena en el camino hacia ella. Esto implica encontrar tiempo para tu familia, para tu salud, para tus pasiones y para las experiencias que te enriquecen como ser humano. Muchas personas cometen el error de sacrificar décadas de su vida en un trabajo que odian, con la esperanza de algún día vivir como desean. Ese algún día muchas veces nunca llega. Por eso, mientras construyes tu riqueza, también debes construir tu vida. No esperes a tener la libertad total para empezar a disfrutar de lo que ya tienes. Un último punto. El miedo al fracaso y a la crítica nunca desaparece por completo, pero tu relación con él cambia. Cuando comprendes que cada error es una lección, que cada crítica dice más de quien la emite que de ti y que tu valor no depende de la aprobación externa, te vuelves imparable. Esto no significa que ignores la retroalimentación, sino que aprendas a filtrarla y a tomar solo lo que te ayuda a mejorar. La seguridad en ti mismo no se construye con palabras motivacionales, sino con la evidencia de tus propias acciones, repetidas una y otra vez, hasta que los resultados hablan por sí solos. Hoy tienes la oportunidad de elegir. Puedes seguir posponiendo, esperando un momento ideal que quizá nunca llegue, o puedes decidir que este es el momento. El dinero, la libertad y el tiempo que sueñas están al alcance, pero no se acercarán a ti por casualidad. Requieren intención, estrategia y, sobre todo, acción. Piensa más para elegir con sabiduría. Trabaja menos en lo que no importa y dedica tu energía a lo que sí. Y verás cómo ganar más deja de ser un sueño para convertirse en tu nueva realidad. El despertar de tu nueva vida comienza en el instante en que dices, empiezo ahora. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic y nos vemos allí.
No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de mis próximas recomendaciones literarias. Comparte el video con quienes buscan respuestas y un mayor entendimiento. Hasta el próximo audiol.